Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a ver cómo se hace o se crea un diseño PCB en Isis Protege. Bueno, en primera instancia abrimos Isis Protege, ¿sí? Esperemos a que cargue el programa y pulsamos en el icono de esquemático. Bueno, para este ejemplo voy a crear unas luces de velocidad variable con el LM555. Entonces simplemente agregamos los componentes, ¿cierto? 555, miren, aquí lo tenemos, doble clic, resistencias que necesitamos, ¿sí? Un potenciómetro HG, ¿cierto? Este es de tipo activo que me permite hacer la simulación del potenciómetro. También necesitamos un condensador, ¿sí? Lo voy a colocar de acá, ¿sí? Capacitors, los que son de tipo genérico, ¿cierto? Entonces por acá hay genérico y necesito un polarizado, ¿cierto? Que sería este. Bueno, LED, también adicionado un LED red, sí, y un LED green. Bueno, una vez teniendo los materiales, una battery, un battery, ¿cierto? Entonces miremos cuál utilizaríamos, por ejemplo. Bueno, esta estaría bien, ¿cierto? Batería de fuente. Bueno, ok, y hacemos el montaje. Entonces tenemos el 555, lo posicionamos, ¿sí? Voy a hacer un zoom en esta parte para poder mirar mejor el circuito. Bueno, entonces la batería, ¿sí? Aquí tengo la batería, ¿sí? La batería, la conexión, polarización de estos elementos es aquí en el 8 y en el pin 1. Adicionalmente el pin 4 también va a positivo. Adicionalmente tenemos el capacitor, el cual va a ayudar a hacer la oscilación. Lo conectamos aquí en el pin 2 y al terminal negativo. Bueno, también hay que unir el pin 6 con el pin 2, ¿sí? Bueno, aquí lo direccionamos. Adicionalmente hay que colocar una resistencia entre el pin 7 y positivo. Bueno, esta línea la podemos bajar ahí, para editar las propiedades de 6.8, esta resistencia 6.8 K, ok, ¿sí? También necesitamos otra resistencia adicional, pero primero coloquemos lo que es el potenciómetro. El potenciómetro lo podemos girar, rotémoslo hacia adelante, ahí, ¿cierto? Coloquémoslo por esta parte, cambiémoslo de posición por acá, ¿sí? Y el pin central del potenciómetro va al pin 2, que se une pues con el pin 6, ¿cierto? Y adicionalmente de aquí tenemos otra resistencia que se va a unir aquí con el potenciómetro. Esta resistencia es de 1 kilo. El potenciómetro debe de ser de 10 kilos. Ok, y simplemente hago la conexión entre la resistencia y lo que tiene que ver con el pin 7.
Adicionalmente, para que me oscilen los LED, que aquí tengo el LED red, ¿sí? Lo tenemos por acá, aquí el LED red, bueno, lo conectamos a positivo, ¿cierto? Y adicionalmente lo voy a colocar la resistencia, la protección de la resistencia. Entonces aquí tenemos la resistencia, la rotamos, lo posicionamos y hacemos la conexión, ¿cierto? La resistencia debe de ser de 330 ohms. Bueno, adicionalmente aquí también podemos colocar el LED verde, ¿cierto? Entonces lo colocamos, hacemos la conexión en esta parte y lo conectamos a tierra, o sea, acá, ¿cierto? Me faltó conectar, hacer la conexión de la resistencia, entonces tenemos este elemento y hacemos la conexión de la resistencia. Entonces para este caso también debe ser del mismo valor, entonces la posicionamos, la giramos y ya se hace la conexión en esta parte, ¿cierto? Acá también hacemos la conexión. Bueno, hay que aclarar que el terminal de salida del 555 es del pin 3, entonces del pin 3 hago la conexión al donde se reparten las dos resistencias para sus respectivos diodos. Bueno, al ver hecho la conexión aquí, simplemente nos queda es pulsar play para mirar la simulación. Entonces pulsamos play. Me da un problema de la simulación en tiempo real. Supongo que debe ser por la fuente, ¿cierto? Adicionalmente aquí hay que cambiar los datos, esta resistencia. Entonces no, lo que me necesito es una puesta a tierra, ground, ¿cierto? Aquí, y la batería es de 12 voltios, está correcto. Esperemos que aquí ya podamos hacer la simulación, ¿cierto? Miren, aquí está la simulación de los LED y puedo graduar su velocidad. ¿Sí? Ahí ya graduó la velocidad, ¿cierto? Este efecto es el que cuando se monte en protoboard se va a observar, ¿cierto? Bueno, entonces coloquemos un título a esta parte, ¿sí? Aquí dejémoslo en 2 pulgadas, ¿cierto? Y colocamos luces de velocidad variable, ¿cierto? Luces de velocidad variable, que es el circuito como se lo conoce. Bueno, movemos este objeto aquí, listo. Bueno, una vez corroborar el funcionamiento, miren, aquí sabemos que se hace la oscilación, ¿cierto? Lo que estamos es afectando a la frecuencia de salida. Entonces simplemente ya nos queda es diseñar el PCB. Bueno, entonces pulsamos en Ares, en esta parte, miren, y cambiamos a métrico, ¿cierto? Que este es el área donde se va a trabajar. Antes de ello hay que diseñar o colocar lo que es la board. Entonces pulsamos en Technology, Set Board Properties, ¿cierto? Entonces esta board la voy a dejar de 2 por 3, por ejemplo, 2 por 3, ok. Sí, de pronto las dimensiones quedaron mal configuradas, entonces lo voy a hacer de 2 por 1, ¿sí? 2 por 1 es de esta parte, ¿cierto? Miremos cómo vamos agregando los elementos en esta parte para ir visualizando en una vista 3D cómo nos va quedando el circuito. Entonces, primero
hay que colocar lo que es la board, lo que les decía. Entonces seleccionamos en este recuadro y seleccionamos aquí a board edge, entonces nos posicionamos en esta parte, miren, y ahí colocamos lo que es la board. Miren, ahí está. Entonces simplemente para mirar una visualización 3D full fácil, y aquí la tengo la board donde voy a montar mi circuito. Bueno, ahora cambiamos otra vez a PCB Layout y vamos a agregar los componentes. Entonces aquí hay elementos que no tienen PCB. Ahora vamos a mirar cómo se hace, cómo se le asigna un packet a esa parte, ¿listo? Pero por el momento, por ejemplo, tenemos el 555 que ese sí tiene PCB, miren. Entonces lo vamos a colocar aquí, el 555, ¿cierto? Ahí tenemos el 555, miren, la vista 3D, ahí está, ¿cierto? Ahora vamos a colocar, por ejemplo, lo que es las resistencias, ¿sí? Una resistencia, esta resistencia, a ver, en esta parte, ¿cierto? Pero estaría bien. En esta otra resistencia de 1 kilo, ¿cierto? Por aquí, ahí estaría bien, ¿cierto? Ahí estaría bien. Lo que tiene que ver con la resistencia de 330, ¿sí? En esta parte estaría bien, ¿cierto? Incluso podemos rotarlos estos elementos, ¿sí? Bueno, posicionemos y después miramos cómo lo hacemos, ¿no? Esta otra resistencia, miren, la podemos colocar por esta parte. Es importante darle un diseño, ¿cierto? Entonces yo lo voy a posicionar ahí y lo voy a posicionar en esta otra parte, ¿cierto? Si nos damos cuenta, hay esta conexión de este punto a este punto, entonces es importante simplemente darle la vuelta, ¿cierto? O sea, así, y seguir dando la vuelta, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo esta pequeña conexión, ¿cierto? Bueno, miremos en vista 3D, miren, tengo esa disposición, ¿cierto? Así es como se lo va a ver. Entonces vamos a colocar lo que es la batería. Entonces aquí está la batería. Entonces pulsamos acá, me dice que si quiero un packet, le digo que sí, ¿cierto? Y miramos, por ejemplo, packet de lo que es de elementos, por ejemplo de batería, por ejemplo de batería. Sí, o lo que es, por ejemplo, lo que es block, T-block, por ejemplo, aquí está, T-block 1, block 2, estaría bien, block 2, entonces, ok, pulsamos en aquí, aquí me dio un error, no existe el T-block, a ver, miren, vamos a ver si, yo creo que son estos, miren, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Ya, vamos a ver si podemos hacer battery. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos acá, entonces le vamos a agregar el packet, sí, packet tools, ¿cierto? Agregar. Entonces, el block, este era el que habíamos visto, ¿cierto? Este o este, ¿cierto? Este.
Ok, cierto, entonces vamos a este terminal aquí y ese de terminal aquí, cierto, asignar paquete, guardar paquete, sí, miremos por acá, ya lo agregué el paquete, verdad, aquí está, cierto, ya lo he podido agregar. Sí, qué importante mirar, ya miraron cómo lo agregué, cierto. Ahí lo hice paso a paso, pues. Ahora vamos a colocar este condensador, cierto, donde estaría aquí. Sí, le podría dar la vuelta, cierto, le podría dar la vuelta, ¿cierto? Ahí, ¿verdad? Lo que es el LED, ¿sí? Yes, le colocamos LED, ahí no hay problema para agregar el paquete, ¿cierto? Ok, ¿verdad? Y aquí podemos visualizar el primer que tenemos el LED, que de pronto esto pueda correr un poquito por acá. Bueno, y simplemente nos queda agregar el otro LED, ¿cierto? Entonces le pulsamos LED, ¿sí? Verla por acá, entonces tenemos posición ahí, y esto por acá, ¿cierto? A ver, entonces este componente, este elemento lo voy a posicionar ahí, ¿sí? Este LED lo voy a posicionar en esta parte, este LED lo voy a posicionar en esta otra parte, ¿cierto? Y este acá lo voy a dejar al mismo nivel, pues como para que quede bien presentado, ¿cierto? Entonces miremos esto, la visualización 3D, reducimos el tamaño, ya menos aquí, ¿sí? Y ahí ya podemos mirar cómo nos quedaría el PCB, ¿cierto? Si de pronto está un poco pequeño, entonces, bueno, ¿por qué? Porque este potenciómetro necesita un paquete también. Entonces, pot, tenemos un paquete para el potenciómetro. Entonces ese, o sería este. Todo esto tiene que ver más que todo con las dimensiones, ¿cierto? Digamos que vamos a utilizar este, ¿cierto? O este, ok, ¿cierto? Bueno, a ver, miremos dónde lo podemos posicionar. Este condensador lo podría mover yo aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Esta resistencia la podría mover por aquí. Podría pasarlo por acá, ¿cierto? Esto podríamos ponerlo aquí, ¿cierto? Y este elemento lo podríamos colocar aquí, ¿cierto? Que funcione. Miremos la vista 3D, ¿cierto? Verdad, ahí está, ¿cierto? Ahí está. Pues es un potenciómetro, un TIN, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Reduzcamos la PCB, ¿cierto? Y ahí lo podemos mirar, ¿cierto? Ahí lo tenemos, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ampliar yo el PCB voy a ampliar un poquito el PCB porque está un poco reducido, ¿cierto? Entonces vamos acá a Technology, Set Board Properties y colocamos que sea de 1,2, ¿cierto? Ponemos aquí, punto 2, ¿no?
punto 2, comando, punto 2, 1.2, en esta parte. Aquí ya podemos aumentar y ampliar, ¿cierto? Ahí está en esta parte. Bueno, entonces miremos acá el diseño PCB, ¿cierto? Listo. Miren, ahí ya tenemos, ¿no? Nuestro PCB visto de una forma apropiada, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Nosotros le damos vuelta a esta parte, pues no tiene caminos, ¿cierto? No tiene los caminos, pero yo sé que ya tengo el posicionamiento de mi PCB. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer, en esta parte lo que tenemos que hacer ya es hacer el ruteo. Entonces, para rutear, o sea, de diseñar las pistas, hay de dos maneras, de forma manual y forma automática. Pues yo lo voy a hacer de forma automática, ¿cierto? Entonces, pulsamos en esta parte donde dice Scene Ruler Manager y vamos acá al Net Class. Entonces, pasemos a Button Cooper, ¿cierto? Button Cooper, en esta parte manejamos siempre lo que es P60 y lo que es vía P80, ¿cierto? Pasamos, cambiamos a Sigma también. Y acá también cambiamos a Button Cooper y adicionalmente lo que es T60 y B80. Pulsamos OK, vamos acá, Auto Router, ¿cierto? Beijing Routing. No me quiere rutear, ¿por qué? Porque vamos por acá a ver. Net Class, normal, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué haríamos en esta parte? Miren muchachos, tocaría es hacer, bueno, podríamos hacer el ruteo, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí estoy haciendo de forma manual, ¿cierto? Miren, si ustedes por ejemplo, podemos colocarlo aquí, miren, ¿cierto? Ahí ya le está ruteando, aquí le estoy ruteando. ¿Qué más tendríamos? Bueno, ¿qué tendríamos que colocar aquí? ¿Cierto? Bueno, podría yo. Cierto, ya nos falta router poco puente, ¿cierto? Ahí, este puente lo podemos pasar por acá, ¿cierto? Este puente, no se escape, ¿cierto? Ahí, hay que hacer este puente.
hacer este puente por acá también, cierto, ahí. Por donde pasamos este terminal negativo. Bueno, es importante poder crear un puente, ¿no? Para crear un puente en esta parte necesitaríamos por ejemplo aquí podemos crear un puente, ¿no? Doble clic, cambiamos de estado aquí, doble clic y regresamos ahí, ¿cierto? Ahí tendremos un pequeño puente y necesito un puente aquí. Entonces, ¿cómo lo haría? Pulso aquí, doble clic y aplico, ¿cierto? Entonces, por acá, ¿cierto? Ahí, y, ¿cierto? Ahí tendría dos puentes que hice, ¿no? Entonces hacemos a vista 3D y mire, ahí están los dos puentes que he creado, ¿cierto? Y adicionalmente todo el router, ¿cierto? Mire, ya lo tenemos ahí, ¿sí? Simplemente ya después, una vez ya teniendo esto listo, simplemente vamos a output, print layout, ¿cierto? Aquí podemos hacer un zoom. Verdad, antes de esto, miren muchachos, es importante conocer, ¿sí? Conocer cancelación, colocar esto para evitar ruidos y estas cosas, poner un plano a tierra, una puesta a tierra. ¿Cómo se hace? Vamos en esa parte a lo que es Tools, Power Plane Generator. Entonces, donde queremos colocar GND Power, ahí, GND Power, botón Cooper de 25, ok, listo, y ahí ya la tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a visualizar en esta parte, miren, podemos ver, ¿cierto? Que ya está ruteado y es más fácil, pues, es más fácil quitar estas partículas nada más de cobre que pues hacerlo a todo el PCB, ¿cierto? Entonces miren, ahí ya la tenemos, simplemente ya queda es imprimirlo. Entonces vamos por acá a output, print layout y simplemente vamos a 100%, match, esto quitamos, board edge también le quitamos lo de la board, bottom Cooper, top Cooper, eso quitamos, y top zip también quitamos, ¿cierto? Entonces si nosotros hacemos un zoom aquí, miren las pistas, que es lo que necesitamos para hacer el PCB. Entonces simplemente pulsamos OK, ¿cierto? Esperamos que nos muestre dónde lo vamos a guardar el diseño del PCB, y ya para hacerlo imprimir y ya poder ejecutarlo. Bueno, entonces ¿qué pasó por acá? Esperamos un momento, sí, por aquí, eso, listo. Entonces lo vamos a decirnos dónde lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en guardar, bueno, aquí el autor, cambiar ing.demetronics, ¿cierto? Y guardar, ¿cierto? Le damos que en escritorio y guardar, ¿cierto? Es importante para saber cómo van los componentes poder generar el otro PCB. Entonces vamos acá, output, print layout, y simplemente botón Cooper quitamos y dejamos simplemente los componentes.
a 100%, board es normal, ok. Sí, y por acá guardar, pues aquí borramos algo, ahí, lo de los componentes, cierto, guardar en esta parte, cierto, él ya se genera, ¿sí? Y adicionalmente ya podemos tenerlos acá. Aquí tenemos, mire, el PCB y los puentecitos que hay que hacerlo, y acá tenemos lo que es el circuito impreso para imprimirlo y ya llevarlo al planchar. Bueno, muchachos, esto ha sido por hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.